Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Señor, correspondiente al domingo 24 de enero del 2021. Dice la palabra de Dios en el Salmo 5:3: Oh Jehová, de mañana oirás de mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a dar inicio con una oración personal ahí en sus lugares donde se encuentre, acompañados del preludio a cargo de nuestra hermana Carla Santiago. A continuación vamos a hacer el llamamiento a la adoración y lo va a encontrar en los Salmos, el número 99. Salmo número 99, yo voy a hacer la lectura y si quiere usted nada más, ya sea que lo busque o lo escuche. Dice la palabra de Dios, Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento ahí en sus lugares, si pueden ponerse de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, una vez más te agradecemos que nos permitas estar reunidos, aunque sea de esta manera, aunque sea alejados físicamente, pero unidos espiritualmente, gracias a ti, Señor. Gracias porque nos permites invocar tu nombre, porque en estos momentos de aflicción sabemos que tú no nos has dejado, Señor. Porque sabemos que a pesar de todo lo que rodea este mundo, Señor, tú estás con cada uno de nosotros, con cada uno de los que te servimos, de los que invocamos tu nombre, Señor, de los que creemos en ti, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Recibe este culto como una ofrenda grata que llegue ante ti. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, Señor.
nuestro mal pensamiento y nuestra mala conducta, Señor, para que nuestras oraciones lleguen ante ti, principalmente las de gratitud, Padre Celestial, porque aún hasta el día de hoy estamos bien, porque aún hasta el día de hoy que se encuentran estos problemas, tú nos guardas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, para que pongas en los corazones de cada uno de nuestros hermanos ese deseo de alabarte, que estos cantos lleguen ante ti, Señor, y que tu palabra llegue a nosotros por medio de tu predicador, Señor, de tal manera que tú le des esa palabra a él, Padre Santo. Ayúdanos a seguir en tus caminos, Señor. Y también te pedimos por todas las personas que tú quieres que conozcan tu palabra. Facilita los medios para que ellos la reciban de cualquier sitio, Señor, donde se predica verdaderamente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, entonaremos el himno 393. Himno 393, no sé por qué. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. A continuación vamos a tener una lectura devocional, la cual encuentra en Primera de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 1, y la lectura la voy a hacer del versículo 3 al versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12. La palabra de nuestro Señor dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Vamos a tener a continuación la oración de intercesión a cargo de nuestro presbítero Jesús Vallarta. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor, sí, porque Él nos mantiene aún con vida y que Dios sea siempre el que nos siga fortaleciendo. Vamos a orar por los pecados que tenemos como seres humanos, como iglesia, presentado delante de Dios para pedir su perdón y su restauración. Y oremos también por los enfermos que hay en los hospitales, que están en sus casas, por todas las enfermedades que existen, por la economía también del mundo, en las familias, que el Señor siempre nos sigue ayudando. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, gracias porque permites que estemos en los cultos, Señor, hacia ti. Te rogamos en nombre de Jesús que tú seas siempre que nos perdones de las faltas cometidas, Señor. Creemos en tu gracia, creemos en tu misericordia, Señor. Creemos en la sangre de Jesús que fue derramada y que a través de ella encontramos este perdón. Sabemos que Él es nuestro abogado que intercede por nosotros ante ti, Señor, ante las dificultades que tenemos. Y también sabemos, porque la palabra nos los dice, que pidámosle a Jesucristo, a nuestro Señor, pues Él pasó todo tipo de tentaciones sin caer en ninguna de ellas. Así que te rogamos, Señor Jesús, en el nombre tuyo, que tú nos ayudes en cada momento, en los problemas que tenemos, Señor, y que tú nos fortalezcas, Padre, para continuar adelante en nuestra vida cristiana. Perdona las faltas que hemos cometido de pensamiento, de palabras, de actos, y te rogamos que siempre nos ayudes a que tu nombre sea vindicado, que sea glorificado en toda la humanidad. Padre, te agradecemos también por la vida que nos das, obviamente, Señor, porque nos das esta oportunidad de estar en este mundo tan hermoso que tú has creado para nosotros. Gracias porque nos deleitamos cada mañana, Señor, independientemente de la situación que estemos, Señor, pero nos podemos gozar, Señor, con tu creación, ver que el sol nace para nosotros, que sale para nosotros y que podemos respirar, Señor, el aire. Oramos, Padre, por estas bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Señor, muchos de nosotros hemos pasado enfermedades y también te hemos dado las gracias. Muchos de nosotros hemos pasado pobrezas, tristezas, Señor, y también te hemos agradecido.
Señor, también tú nos has dado pues una casa, Señor. Tú nos has dado también trabajo, nos has dado salud en nuestra vida, Señor, y también te hemos dado las gracias. Y por eso es que te reconocemos a ti como el único que nos pone en nuestra mente la forma en cómo debemos adorarte, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que siempre permitas en nuestros corazones este gozo hacia ti, Señor, que de la manera en que estemos, en la situación económica o de salud en la que nos encontremos, que nuestro corazón siempre pueda alegrarse, Señor, de pensar en ti, que nuestra mente esté siempre pensando, Señor, las promesas que tú nos das en la Escritura y ver que en ti solamente podemos confiar, Señor, para una vida nueva y diferente. Padre, ponemos en tus manos a los hermanos que han pasado dificultades de salud en sus hogares, Señor, que han pasado por pérdidas. Te pedimos especialmente por la hermana María de Jesús, por todos sus familiares, que tú les sigas bendiciendo, Señor, en esa pérdida que tuvieron de su mamá, y que tú fortalezcas el corazón de la hermana María de Jesús, Señor. Dale fuerza, Señor, y que el conocimiento de que tú tienes a su mamá en tu presencia, Señor, es suficiente, Señor. La hermana Petrita, Señor, te sirvió, estuvo contigo, es tu hija, Señor, y te damos gracias porque mantienes a la familia, Señor, en fortaleza. Oramos por cada uno de los hermanos de la hermana María de Jesús, que tú les fortalezcas por toda su familia, Señor, que tú les estés mostrando cuál es tu gracia. Permite que ellos puedan pasar el luto que tú deseas que pasen, Señor. Y acompáñales, Señor, en este tiempo difícil de dolor, de lágrimas, y que tu Espíritu Santo siempre les consuele, Señor. Te pedimos también por todos los que están en sus camas, en los hospitales, que están enfermos, Señor. Ponemos en tus manos la vida del pastor Efrén, que también tú le sigas bendiciendo, que le sigas fortaleciendo, Señor. A toda su familia también, que tú traigas bendiciones, Señor. Te agradecemos porque permites las enfermedades en nuestros cuerpos, pero también tú nos sanas, y por eso es que te agradecemos, Señor. Oramos por la economía de cada una de las familias, de todo el mundo, Señor, que tú puedas traer trabajos buenos a las familias y que siempre podamos sustentarnos con tus bendiciones que nos das. Te agradecemos porque en nuestras mesas, Señor, no ha faltado el alimento, porque el vestido lo tenemos, Señor, y eso es un agradecimiento hacia ti, de tu providencia, Señor. Te reconocemos como un Dios bueno, como un Dios que mira su creación como lo más hermoso, Señor, que hay en la tierra. El hombre y la mujer que tú creaste somos semejanza tuya, Señor, y por eso es que te agradecemos. Padre, también ponemos en tus manos, Señor, a los gobiernos del mundo, que tú siempre les ayudes a que ellos puedan dirigir correctamente sus países, y también te pedimos por los gobiernos de las iglesias, Señor, de tu iglesia, que tú también les des sabiduría, Señor, a los pastores, ancianos, diáconos, a los que están encargados de las iglesias, Señor. Te pedimos sabiduría, y que a través del tiempo que continuamos, Señor, en confinamiento, que tú puedas dar mucha inteligencia, Señor, para que tu obra no se detenga, sino que siempre siga trabajando, Señor. Pon predicadores, Señor, en los púlpitos, pon predicadores en las calles, Señor, que siempre tu evangelio se pueda seguir hablando, porque creemos que esa es la luz para aquellos que se encuentran en la oscuridad. Señor, el apóstol Pedro nos dice acerca de nosotros, Señor, que estábamos en la oscuridad, estábamos en tinieblas, y tú nos sacaste de esas tinieblas para dar a conocer a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a predicar el evangelio, y que la gente que no te conoce, que pueda encontrar en ti una relación que cambie sus vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo de intercesión unos por otros, como tu Escritura nos los indica, y te rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos responda, Señor, de la manera en como tu voluntad así lo esté ya decretado para nosotros. Creemos en tu palabra, creemos en tu gracia y en tu misericordia, y por eso es que te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Continuando, vamos a tener otro himno, himno 601, himno 601, a la batalla, oh cristiano. Resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy
los avisos, pues seguimos en semáforo rojo, vamos a seguir esperando lo que dictamine la autoridad. Va a continuar cerrado hasta nuevo aviso y se les informa los horarios nuevamente, como se repite. Se encuentra el pastor en la semana, diferentes días, pero fijo está la secretaria lunes, miércoles y viernes, y Alejandro martes, jueves y sábado. Aquel que tenga alguna petición, con mucho gusto, ya sea que le hagan llegar al pastor o a la secretaria. El aposento alto nos comenta que si usted tiene alguna necesidad o alguna oración, se lo haga llegar a algún miembro del aposento. En caso contrario, también pueden hacerlo llegar por medio de la secretaria, por correo a la iglesia, para que ellos también se lo comuniquen, para que puedan subir esa petición y sigan las oraciones, todos haciéndolas por todos. A continuación tenemos las ofrendas y vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir la escritura en la carta a los Efesios, capítulo 6, y vamos a dar lectura a los versículos del 10 al 20. Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 20. Vamos a leerlos, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con cada oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Padre, te pedimos por tu palabra que bendigas a nuestras vidas, Señor, esa escritura, y que tu Espíritu Santo siempre nos hable y nos diga las formas en que debemos aplicar las verdades a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Estamos viendo en nuestros temas del mes de enero el tema acerca de la fe, la importancia que es la fe para nuestra vida. Y bueno, hemos dicho, ¿verdad? Porque la palabra así nos los enseña, que hay dos tipos de fe: la fe salvadora y la fe que nos santifica, ¿verdad? Que nos sigue construyendo nuestra vida cristiana. Entonces, fe para salvarnos, y los dos tipos de fe, la fe salvífica y la fe que nos ayuda para que nuestra vida sea construida conforme a la voluntad de Dios. Esta fe es una fe que da el Espíritu Santo al hombre. No es una fe que sea adquirida de ninguna forma, por ninguna manera, sino que es la fe que nos da el Señor, que nos da el Espíritu Santo, y nos sirve para nuestra vida cristiana, ¿verdad? En el tema que vamos a considerar el día de hoy es acerca de la armadura del Señor. Es un tema que en muchas ocasiones se ha predicado, se han hecho muchos estudios, etcétera, pero es importante, ¿verdad? Si está escrito en la Biblia es porque el Señor quiere que nosotros comprendamos, quizá ya lo hemos comprendido, quiere el Señor que lo comprendamos y que vivamos, ¿verdad?, esta realidad de nuestra vida. Es decir, que usemos una armadura a diario para que nosotros podamos resistir el día malo.
Estamos hablando de la fe y sabemos entonces que la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana es una lucha espiritual. La vida cristiana que presentamos todos los días, perdón hermanos, continuamente estamos peleando, ¿verdad? Con situaciones espirituales en nuestra vida. Los problemas, el sufrimiento y la persecución no son anormales, sino son normales. Otra vez, los problemas, el sufrimiento y la persecución no son anormales, sino normales para los cristianos que viven en un mundo caído. Este mundo, de acuerdo a la carta a los Romanos capítulo 5, es un mundo caído, ¿verdad? Vamos a buscar la carta a los Romanos en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Pablo dice, ¿verdad? Desde el versículo 1 del capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que los problemas, el sufrimiento y la persecución no son cosas anormales, son cosas normales para un hombre, para el cristiano que vive en un mundo caído. Entonces, esta lucha espiritual, porque Pablo, ¿verdad?, nos dice que tenemos una guerra espiritual desde el versículo 10, dice: hermanos, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse con toda la armadura de Dios para que estén firmes. Es decir, tenemos una guerra, ¿verdad? Pablo, en el tiempo que él está escribiendo, trae a su mente a los soldados romanos y parte de su vestidura, ¿verdad? El yelmo, el casco, un pectoral de red de hierro que les cubría en las partes, un cinturón, un escudo, una espada, botas para caminar. Y Pablo entonces nos dice, así como esos soldados romanos, le dice a la iglesia, como esos soldados romanos que salen a la guerra bien preparados, ustedes también como cristianos estén todo el tiempo preparados, porque van a haber tiempos difíciles, ¿no? Y no solamente, ¿verdad? No vamos ya a enfocarnos nada más en la situación que estamos viviendo actualmente, en la pandemia, es eso y otras cosas más. Siempre, si volteamos a ver, hay situaciones adversas en nuestra vida y estas son problemas, ¿verdad? Pablo nos dice, ¿verdad?, que hay enemigos para el cristiano, que son el mundo, que son el diablo y sus seguidores. Y las cosas que nos atraen son cosas que al cristiano lo pueden debilitar. Entonces estamos en una lucha espiritual, en una guerra espiritual. Y esta lucha espiritual entonces puede estar relacionada, ¿verdad?, con una orden que se da en el capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa guerra espiritual que Pablo nos muestra y que nos habla Pablo a la iglesia, está en relación, tiene que estar en relación con ser llenos del Espíritu. Ya lo dijo Pablo, ¿verdad? En el capítulo 5 nos va adelantando a lo que nos va a hablar en el capítulo 6. Entonces, es muy necesario, ¿verdad?, que veamos los imperativos escritos en la Escritura, en la Biblia, ¿verdad? Y aquí miramos una orden, un imperativo. Es una orden: sean llenos del Espíritu. No sé en qué tono Pablo lo haya escrito, pero Pablo está diciendo que la iglesia tiene que recibir el Espíritu. Y si miramos este verbo en el original, es un verbo que está en el presente pasivo, se conoce como presente pasivo en el griego, y este presente pasivo significa que el ser humano,
sujeto, mejor dicho, porque es una oración gramatical la que se está construyendo, entonces el sujeto en la oración no hace absolutamente ninguna acción para recibir lo que ya está recibiendo. Ese es el presente pasivo. O sea, tiene el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, pero él no ha hecho nada. O sea, es muy importante, ¿verdad? Cuando no conocemos un poquito o nada de los idiomas originales, ni los verbos, ni cómo los fueron escritos y qué significaban, etcétera, etcétera, pues no vamos a comprender muy bien la escritura y vamos a estar de aquí para allá pensando. Por eso Pablo dice, es importante que la iglesia tenga doctrina, sana doctrina, para que no sea como un niño fluctuante, ande de aquí para allá en los vientos de doctrina. Hoy creo que se pierde la salvación, mañana ya no lo creo, luego creo que salen en lenguas, luego que no, etcétera, etcétera, y no. Entonces, la palabra es importante, ¿verdad? Y estamos viendo una forma de escribir muy única de Pablo. Entonces Pablo, vuelvo a repetir lo que él dice en el capítulo 5, versículo 18, está dando o está escribiendo un imperativo presente pasivo. Esa es la forma técnica que se usa, ¿verdad? Es el imperativo presente pasivo. ¿Qué es esto? Ya lo explicamos, que el individuo, el hombre, no hace prácticamente absolutamente nada para recibir el ser lleno del Espíritu Santo. Lo da el Señor, o sea, no es que esté de flojo, de ocioso, que no lea su Biblia, que no, o sea, estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Y por ende se entiende, ¿verdad?, que el cristiano ya está llevando una vida disciplinada de oración, de lectura de la Biblia, todas las prácticas cristianas, y ahora entonces, debido a ese efecto que se hace de un efecto sinergista, ¿verdad?, donde actúa Dios y el hombre para que la fe del hombre, del cristiano, crezca, se mantenga bien lleno espiritualmente, lleno de fe. Eso lo hace el Espíritu Santo, la palabra sí, pero también el hombre contribuye. Para esto sí, porque es una fe en donde el hombre tiene que ir construyendo su vida cristiana con el poder del Señor. Pero aquí estamos hablando de un tiempo presente y pasivo en el verbo que está usando Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Es como cuando Pablo les dice, ¿verdad?, en otra carta, orad sin cesar. También es un imperativo, es una orden. Oren sin cesar, oren sin que se detengan. No está diciendo Pablo que las 24 horas del día estemos orando, eso no se puede, pues. Tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida cotidiana y que no es solamente orar. No, Pablo no dice eso, no dice que oremos las 24 horas, sino que tu actuar de acuerdo a tu vida cristiana, estás inmerso en una, vamos a llamar una esfera espiritual que es la iglesia. Estamos en la iglesia y esa misma esfera, ese mismo ambiente espiritual que tú vives en la iglesia, que tienes como práctica de leer tu Biblia, orar, hacer obras de misericordia y todo lo demás, esas prácticas te hacen orar sin cesar. Es decir, cuando respiramos nosotros, para poner un ejemplo, cuando respiramos lo hacemos por la presión atmosférica. Si no hubiera la presión atmosférica tan fuerte que está en la Tierra, pues estaríamos flotando, ¿verdad?, para empezar, sino que estamos firmes en la Tierra por la presión. Esta presión atmosférica hace que nuestros pulmones se contraigan y se expandan, y eso es el acto de respirar. O sea, el respirar lo hacemos involuntariamente. No pienso, tengo que respirar. Y no, durmamos o estemos despiertos, caminamos, comemos, hacemos lo que estemos, platicamos, hablamos, estamos respirando. No pensamos en respirar porque ya lo hacemos por la presión atmosférica. Asimismo, la oración, el cristiano ora como un acto, como un acto ya de él, que lo adquirió, claro, pero ya lo tiene y ahora él ora automáticamente. Cualquier situación que le venga a su vida, inmediatamente toma la oración como un recurso indispensable para que su fe siga creciendo, se mantenga a flote. Eso es lo que Pablo entonces está diciendo, ¿verdad? Está diciendo Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Le está dando una orden, pero en esa orden está implícito que ellos prácticamente van a recibir el poder del Señor. Sean llenos del Espíritu Santo.
Estamos diciendo, ¿verdad?, que la lucha espiritual que Pablo nos está hablando en el capítulo 6 se puede relacionar con este versículo 18 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, que ya lo leímos, que dice sed llenos del Espíritu Santo. Y también se puede relacionar no solamente con sed llenos del Espíritu Santo, sino también se puede relacionar la lucha espiritual también con otro imperativo presente también, que se encuentra en el versículo 10 del capítulo 6. En el poder de su fuerza. Es decir, sean llenos del Espíritu en el poder de la fuerza de Dios, no en sus fuerzas, sino en el poder de su fuerza. Son dos órdenes muy presentes, muy marcadas que Pablo le da a la iglesia. Sean llenos del Espíritu Santo en el poder de la fuerza del Señor para que resistan el día malo, para que el diablo no los derrote, para que no se depriman, para que no se angustien en los momentos difíciles, para que no diga, ya no quiero estar en la iglesia, ya no quiero leer mi Biblia, ya no quiero orar, no quiero saber nada de la iglesia, me voy a ir otra vez al mundo. No, es para esto. O sea, Pablo nos advierte, ¿verdad? Van a tener problemas como cristianos, van a tener muchos problemas. Entonces volvemos a decir, la vida cristiana es una lucha espiritual. Los problemas, el sufrimiento y la persecución no son anormales, sino normales para los cristianos que vivimos en un mundo caído. Por eso Pablo conoce de esto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de la armadura del Señor. Y entonces también, si estamos hablando de una guerra espiritual, debemos tener cuidado con dos extremos que han perjudicado a la iglesia. El primer extremo, a lo que muchos hermanos lamentablemente se van, es que dicen que Satanás es el causante de todo y culpamos a Satanás. Bueno, no, yo no lo culpo, ¿verdad?, sino este segmento de la iglesia culpa a Satanás de todo lo que le pasa. Si perdió un trabajo, es por culpa de Satanás. Si se vuelve alcohólico por los problemas, es por culpa de Satanás. Si engañó a su esposa, es por culpa de Satanás. Es más, están luego en la iglesia, no sé, en un culto, y se va la luz, es el diablo. Y todo lo atribuyen a Satanás. Todo lo que pasa es Satanás. Todo. Es un extremo. Y el otro extremo, que no debemos caer, es también pensar que el mal no existe, que el diablo no existe. Seguramente usted ha escuchado, no en la iglesia, ¿verdad?, pero en muchas partes, que el mal no existe, el bien no existe, sino que, son solamente situaciones inventadas por el hombre para mantener a las masas controladas con la existencia del bien y del mal. Pero son extremos, ¿verdad?, que debemos evitar. No vamos a pensar que el diablo hace absolutamente todo, y no, también el ser humano contribuye para que le vaya mal, para que pierda un trabajo, para que su esposa lo deje, o para que engañe a otra mujer, para que engañe a su mujer, para que mienta, para que robe, etc. O sea, el ser humano tiene voluntad. Entonces, Satanás no es culpable de todo, no, sí intercede, ¿verdad?, porque ese es su trabajo, desviar a la iglesia, tener conflicto con la iglesia, Génesis capítulo 3. Pero él no hace todo, ¿verdad? Y también el otro extremo, no de pensar que no existe, claro que existe, pero no por el hecho de que exista significa que debemos temerle o que debemos retarlo tampoco. En la Escritura no encontramos un texto que nos mande a retar a Satanás, ¿verdad?, que le hagamos guerra, no, o sea, no nos manda un texto a que expulsemos demonios, no. Nos manda la Biblia que nos pongamos una armadura. A eso es a lo que nos manda la Biblia, que lo hagamos todos los días. Y la armadura de Dios todos los días. O sea, no es algo físico, ¿verdad? No es algo de que, a ver, yo soy de talla 38 y quiero una armadura. No, sino que es algo espiritual. Tenemos que orar continuamente, tenemos que creer en nuestra salvación, tenemos que practicar la justicia, hablar del Evangelio, leer la Biblia, tener fe. Todos los artículos que la armadura tiene los tenemos que practicar en nuestra vida, hermanos. Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, acerca de Satanás, que es un ser que fue creado, que tiene poder, sí, pero es un poder controlado, que es un poder que está bajo el cuidado, bajo la soberanía de Dios.
no es un poder que se le salga del control al Señor, no. Si miramos todo el Antiguo Testamento, encontramos, ¿verdad?, que los hebreos eran una religión monoteísta, es decir, creían en un solo Dios, creen en un solo Dios. Nosotros también creemos en un solo Dios. Entonces, por el motivo de ser monoteístas, el pueblo de Israel, ellos consideraban a Satanás como un ser creado. Hay muchos textos, ¿verdad? Se los puedo dar. Ustedes si quiere le pone pausa para que vea los textos en donde nos habla que Satanás es un ser creado, ¿verdad? Y un ser controlado por el Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo del 19 al 23, Job, capítulo 1, capítulo 2, Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 5, Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14, Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 16 y otros, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que Satanás, y no vamos a hacer este mensaje centrado en Satanás, ni mucho menos, ¿no? Los mensajes son centrados en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que hablemos de esto porque Pablo no lo menciona, ¿verdad? Entonces, Satanás, sabemos que él no es un ser omnipresente ni omnisciente. Así que con esos dos situaciones que él no tiene, que carece y que solamente pertenecen al Señor, a Dios, sabemos que es un ser controlado, ¿verdad? Aparte también Pablo ya había mencionado a Satanás. Anteriormente lo mencionó en el capítulo 2, versículo 2, y en el capítulo 4, versículo 14 y 27 de la carta a los Efesios. Entonces, en el capítulo 6, Pablo ya les adelantó, ¿verdad? Ya les habló que Satanás juega un papel en la vida de la iglesia. Un papel lo juega lamentablemente porque está tratando el problema con la iglesia, ¿verdad? Y tratando de que la iglesia se desvíe en cada momento. Y entonces Pablo, al escribir de Satanás en el capítulo 2, en el capítulo 4 y en el capítulo 6, muestra a la iglesia que Satanás es uno de los tres enemigos que los cristianos enfrentan a diario, hermano, a diario. Otra vez, Pablo les habla de Satanás en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, con el propósito de que la iglesia mire que Satanás es uno de los tres enemigos que los cristianos se enfrentan a diario, todos los días. Y los tres enemigos del cristiano son el mundo, Satanás y sus seguidores, y la carne. ¿Es importante que usemos la armadura? Pues sí, es importante. Bíblicamente es muy necesario. Así que entonces Dios provee, ¿verdad?, nuestra armadura y armas espirituales. Leí en un libro que decía, lo único que tuvimos que hacer fue recoger este simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Únicamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Recoger este juego de instrumentos espirituales que la iglesia, que los apóstoles, el Señor ha puesto en nuestras manos, la Escritura, la armadura de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el Señor está proveyendo, ¿verdad?, esta armadura y armas espirituales. Pero es importante, ¿verdad?, que los creyentes deben reconocer la batalla espiritual que es diario y también valerse por medio de la fe de los recursos de Dios. La madurez espiritual no es automática, es decir, cuando ya tenemos mucha fe, eso no nos llegó automáticamente, no, ni tampoco se basa en que uno tenga muchos años de experiencia en la iglesia, tampoco, ni en la inteligencia, no, ni en los dones tampoco. La fe es un recurso que Dios nos da. La fe es un recurso que el Señor nos da. Sí, como ya lo dijimos, el cristiano tiene que hacer lo posible para madurar su fe, sí. ¿Cómo la madura? Principalmente con la lectura de la Biblia. Con la lectura de la Biblia y con la oración, claro, ¿verdad? Pero es importante la lectura de la Biblia. Si no estamos leyendo la Biblia, nuestra fe es una fe que hemos creado nosotros, no una fe
bíblica, sino no una fe conforme yo pienso, conforme yo creo. No, la fe, de acuerdo como habla Pablo, es una fe que tenemos que ir creciendo cada día nosotros con nuestra perseverancia. Ya lo leímos, ¿verdad? En el capítulo 5 a los romanos. Van a haber situaciones fuertes, difíciles, sí, y hay muchos textos, ¿verdad?, que nos hablan de las situaciones difíciles del mundo caído en el cual vive el cristiano. No solamente Romanos, es Pedro y Malaquías en el Antiguo Testamento y muchos otros textos, ¿verdad?, que nos hablan de esta situación. Entonces, hermanos, como estamos considerando, ¿verdad?, es una situación en donde todos los días el cristiano tiene que adquirir estos elementos porque su lucha es igual todos los días. Pablo, entonces, lo que está haciendo Pablo es que él está considerando la carta a los Efesios a una iglesia con una necesidad. Ahorita vamos a ver cómo es que una parte de la carta a los Efesios se parece muchísimo a la carta a los Colosenses, y vamos a ver por qué. Estamos diciendo que Pablo le escribe, ¿verdad?, a la carta a los Efesios acerca de la guerra espiritual por esa necesidad, porque ellos tienen esa necesidad, está muy apremiante esa necesidad. A los Colosenses les escribe con otro propósito, para elogiarlos de la fe que tienen, para decirles que han crecido en el Evangelio, etc. Vamos a ver los versículos 21 y 22, que son casi idénticos a la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Así que vamos a preparar la carta a los Colosenses y vamos a leer los dos textos. Primero vamos a tener a la mano Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Y ya que lo encontramos, bueno, vamos a leerla y después regresamos a Efesios. Dice Colosenses, capítulo 4, versículo 7 y 8. Pablo ya se está despidiendo, ¿verdad?, de los hermanos de Colosa, y dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora vamos a regresarnos a Efesios, en donde estamos leyendo capítulo 6, y vamos a leer los versículos 21 y 22, que también son la despedida del apóstol. Versículo 21: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Esas dos cartas, la de Colosenses y la carta de los Efesios, tienen mucho que ver. Prácticamente Pablo se despide de la misma manera a las dos cartas. Igual, se despide igual, pero cada una de las iglesias tiene situaciones diferentes. Y Pablo, como el pastor de las iglesias, que ya mencionamos y de otras más, ve esa necesidad y él les escribe conforme a lo que ellos necesitan. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros necesitamos la armadura espiritual o no la necesitamos. Y es importante, ¿verdad? Si el Espíritu Santo ha dejado estas líneas escritas por miles de años, por más de 2000 años, y el día de hoy las estamos leyendo nosotros con un objetivo: tomar esta armadura, hacerla nuestra, tomar este simple juego de instrumentos espirituales que ponen en nuestras manos y usarlos, ¿verdad? Así que estamos viendo, ¿verdad?, que cada uno de los libros pues tiene su propia singularidad. Pero Pablo nos dice, ¿verdad?, algo importante. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En cuanto a este escudo, podemos rechazar, ¿verdad?, los dardos inflamados o de fuego que el enemigo nos lanza. Para eso es el escudo, para protegernos, ¿verdad?, de los dardos incendiarios del maligno. La fe, hermanos, no es nada por sí.
sino por cuanto que ella está fundada sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos beneficia cuando la recibimos en fe. Entonces, la fe por sí misma no es absolutamente nada. No es nada. Tiene que estar cimentada, tiene que estar respaldada, basada, aplicada en la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces, si alguien dice, yo tengo mucha fe, mi vida es llena de fe, pero no he leído toda la Biblia, he leído más como 3, 4 libros de los 66. Yo dudo que tenga fe o que su fe sea bíblica. Es una fe que, vuelvo a repetir, él ha creado o ella ha creado. La fe entonces tiene que estar basada, respaldada en la Escritura, en la palabra de Dios. Eso es obvio. Es una fe bíblica. Entonces, Pablo, lo que está haciendo Pablo, pone la fe por escudo, ¿verdad? A fin de que rechacemos todos los dardos de nuestro enemigo. Todos, absolutamente todos. No nada más uno, sino todos. Y vaya que Satanás nos envía diferentes dardos a nuestra vida, diferentes formas de cómo desea destruirnos. Ya dijimos, ¿verdad?, que Pablo tiene en mente la armadura, la vestidura de los soldados romanos, ¿verdad? Y nos podríamos sorprender de los dardos ¿por qué Pablo no dice que nos cuidemos de las lanzas o de las espadas del maligno? Los dardos son pequeños, los dardos pueden ser chiquitos de tamaño o más chicos, no se ven. La espada se ve, igual que una lanza. Pablo pone los dardos del diablo, como ya lo dijo anteriormente, como si fuera una astucia, pues. Él habló de la astucia del diablo. Pablo ya les habló a los efesios de la astucia del diablo, y ahora él pone como un símil, como algo parecido, la astucia del diablo como los dardos. Y menciona los dardos porque no se ven. Así que Satanás no siempre nos va a atacar violentamente, ¿no? Muchas veces nos va a atacar de una forma muy, muy sutil, muy silenciosa, que quizá no nos demos ni cuenta. Entonces, hermanos, consideremos esto, ¿no?, que no siempre es violencia en los problemas que tengamos, enfermedades, pobreza, porque eso se ve, ¿no? Eso se mira, ¿no? Sino también hay cosas que no se miran, por medios muy sutiles, medios que nos pueden herir de muerte a nosotros, si no fuéramos defendidos por la fe. Por eso la fe es importante. Por eso Pablo dice, tomen el escudo de la fe. Sobre todo, dice, ya les habló del escudo de la salvación, el yelmo de la salvación, de las botas del evangelio, etcétera, de la coraza de justicia. Dice, pero sobre todo, tomen el escudo de la fe. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. Tengan cuidado con la astucia sutil, engañosa, que se esconde de Satanás, porque los va a destruir, los puede destruir, si no son defendidos por la fe. Así que, hermanos, debemos conocer las astucias de Satanás. Él es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Y si alguien miente constantemente, si una persona, hombre o mujer, estando en la iglesia o fuera de la iglesia, donde sea cristiano o no sea cristiano, también es una persona mentirosa o mentiroso, pues es hijo de Satanás, ¿no? Según Juan 8:44. Debemos tener cuidado, hermanos. La iglesia debe tener mucho cuidado con las astucias de Satanás. Nos puede engañar. Así que creo en lo personal que es importante que recibamos esas advertencias que encontramos en la Escritura. Ya vimos 2 órdenes que Pablo da, ¿verdad? Sed firmes a través del Espíritu Santo. Sed firmes. 2 órdenes importantes. Ahora vemos advertencias. O sea, en la Biblia encontramos advertencias, promesas, órdenes, etcétera. No solamente son puras promesas, porque la gente se va a veces por lo bonito, y pues claro que es bonito, ¿verdad? Las promesas de la Biblia, claro que sí. ¿Y quién no quisiera tener puras promesas y que viviéramos así sobre hojuelas sobre miel, sin problemas, sin enfermedad, con dinero, comodidad, siempre jóvenes? No ocurre eso.
Lamentablemente hay problemas en nuestra vida y tenemos que estar entonces preparados para eso. Y si el Señor nos está dando promesas en la Escritura, hay que tomar las promesas. Si el Señor nos da órdenes en la Biblia, hay que obedecer las órdenes. Si el Señor nos está dando advertencias, pongámonos alertas. Si el Señor nos está diciendo, ten cuidado, porque si tú no tienes fe, si tú no estás usando tu escudo de la fe, si no estás leyendo tu Biblia, te puede destruir Satanás. Él te puede destruir. Entonces, esta es una advertencia. Recibamos pues esta advertencia a fin de estar mucho más vigilantes para aplicar para nuestro beneficio las promesas que nos son dadas en la palabra de Dios. Aquí encontramos una advertencia, pero también una promesa, ¿verdad? Vamos a salir limpios de cualquier batalla espiritual. Y esa es la vida cristiana, hermanos. En cualquier momento que estemos, no solamente en la pandemia, en cualquier momento que estemos, necesitamos estar firmes en nuestra fe, creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y creyendo en la fuerza que nos da el poder del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra. Se dice fácil, se dice muy fácil, pero aplicarlo en nuestra vida, eso es lo difícil. Vamos a orar para terminar, hermanos, y así pedirle al Señor que sea Él quien nos siga ayudando en nuestra vida cristiana. Señor, te damos gracias porque tú permites que miremos otra vez, Señor, esta escritura. Quizá la hemos leído muchas veces, Señor, en nuestra vida que tenemos en la iglesia. Te damos gracias porque nos vuelves nuevamente a remitir, Señor, a la armadura que tú quieres que usemos nosotros como cristianos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos impulses, que tu Espíritu Santo siempre nos fortalezca a que nuestra fe siga creciendo. Danos la oportunidad, Señor, de que sigamos siempre, Señor, creyendo en tu palabra, confiando en las promesas que tienes, tomando en cuenta las advertencias, Señor, y las órdenes que nos das cada día que leemos tu palabra, Señor. Oramos para que tu iglesia siempre esté firme, siempre pueda permanecer segura, Señor, bien plantada en sus pies, creyendo que tú eres el único Salvador, que tú eres el único que nos da la fortaleza para los problemas que estemos presentando. Y también, Señor, por las bendiciones que tú nos das, te agradecemos, Señor, que nos permitas gozar, Señor, de una familia, de salud, de estar en la casa, Señor. No solamente son problemas, enfermedades, falta de dinero. Contigo, Señor, hemos estado siempre tu iglesia en tus manos y eso es más que todo para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.